gracias, Miguel de la Cruz. Nos vamos ahora con Francisco Abundis, director de Parametría. ¿Cómo estás, Paco? Números interesantes los que arroja este tema de cómo ven los ciudadanos la recuperación en tiempos de pandemia, recuperación económica. ¿Qué tal, Paco? Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy buen día, un gusto estar contigo. Igualmente, Paco. Mire, es un estudio que hace Ipsos, esta empresa francesa que opera o que funciona a nivel global. Ya hemos reportado datos de este estudio en este espacio y le han dado un seguimiento muy puntual a lo que pasa con la pandemia. Pues ellos tienen cobertura en 90 países del mundo. Este estudio que te presento fue realizado solo en 29 y de esos 29 un poco menos de la mitad reconoce el estudio que no son muestras representativas porque es un panel al que se accede por internet y entonces el nivel de representatividad depende del acceso que se tiene en cada país. No es representativo para China, para Rusia, para la India. En América Latina no es representativo para México, Chile, Colombia, entre otros, pero te da una idea de a nivel global qué es lo que se está pensando ahora, ya no de la pandemia, sino del tema de recuperación económica. Es un documento un poco más largo de lo que te presento, son alrededor de 12 diapositivas. Aquí te presento 4 el tema que me parece más relevante, que es si ya salimos o no de esta crisis económica según cada país y a nivel agregado, y cuáles serían los actores más relevantes o con mayor capacidad para poder llevar a cabo esta recuperación. En el primer gráfico que te presento, que ver el público en pantalla, no están aquí los 29 países. Hicimos una selección de tanto regional como de los que están más arriba y más abajo en esta respuesta, en este reactivo. La pregunta fue: ¿cuándo crees que la economía de tu país se habrá recuperado de la pandemia? El primer dato, digamos que es la primera barra, que es el promedio de estos 29 países, la verdad es que sí me dejó un poco sorprendido por pues yo te diré el nivel de pesimismo que hay a nivel mundial. El ya se ha recuperado solamente es el 26%. El ya se ha recuperado es solo 7% y en un año a partir de ahora es otro 19%, es decir, sería 26% en el lado optimista de la respuesta, que es el color azul que ven en pantalla. De 2 a 3 años 35% y en más de 3 años 39%. La verdad es que sí pensé que el mundo estaba un poco más optimista, pero dadas estas respuestas te diría que del lado positivo tiene solamente 26%, y eso que estoy incluyendo en un año. Sí. El más optimista de estos países es China, que nuevamente no es una muestra representativa, es más urbana, es más con mayor escolaridad, mayor poder adquisitivo. Ahí 56% dice que este país ya se recuperó y otro 28% que en un año. Ahí la opinión pesimista es minoritaria, digamos, tienes ese extremo, tienes Estados Unidos, donde está por arriba su optimismo estaría por arriba de este promedio mundial. 7% dice que ya se recuperó, 32% en un año, 36% de 2 a 3 años y 26% en más de 3 años. Seguiría Alemania, Canadá, Brasil, Perú, que por cierto están arriba de México en esta, digamos, si vemos el área azul, y México está por arriba de este promedio mundial. Si bien el promedio mundial de ya se recuperó el 7%, en México es 3%. Nuevamente, si comparamos con en un año a partir de ahora, a nivel mundial es 19%, México 17%, y de 2 a 3 años 39%, y en más de 3 años 42%. Es decir, suma más del 80% de la población. En México, quien estima que va a ser entre 2 o 3 años o más de 3 años. Por debajo de México está Chile, luego vendría Argentina y Colombia, sí, a nivel regional, y en el extremo del mundo de este pesimismo está Rusia. Solamente 4% cree que ya se salió de esta crisis económica,
6% cree que en un año, y es abrumadora, digamos, más de 90%, perdón, 90%, 25% que cree que 2 a 3 años y 66% en más de 3 años. Este es, digamos, me parece un buen indicador de la diferencia en percepciones a nivel mundial. Y luego entramos con el tema de entre los distintos actores que pueda haber para esta recuperación económica, en cuál de ellos confía más para asumir la responsabilidad principal de recuperar la economía de su país. Bien el gobierno, grandes empresas del país, uno como persona, o se presenta también como consumidores en el estudio, pequeños negocios, ONGs o ninguna de las anteriores. El gobierno es con mucho a nivel global el que se ve como con mayores capacidades. A estas en la conformación de la pregunta que se pide que se den dos actores. El gobierno es el que se ve con mayores capacidades a nivel mundial. En primera respuesta es 34% y en segunda respuesta es 19%. Esto te sumaría 53%, que es la mayoría. Grandes empresas del país, estarías 17% para, digamos, en la primera respuesta y 36% en la segunda. Esto creo yo que es un dato pues que digamos es igual al gobierno, pero digamos casi en el mismo porcentaje, pero el 36% es en segunda respuesta. Luego cada persona en lo individual, que te suma 40%, 17 en primera respuesta y 23 en segunda. Pequeños negocios viene por debajo, ONG se le ve como muy poca capacidad y ninguno de estos actores. Pero nos centramos en los dos primeros por país, en los que ya te mencioné anteriormente. Sí. Primero, a nivel gobierno, es interesante que el país que es más pesimista en términos de recuperación, cuando ya revisamos en el siguiente gráfico quien confía más en el gobierno es Rusia. 75% te lo da en primera respuesta y 16% en segunda respuesta. Es más interesante, ¿no? Que es un país que entonces da la impresión que confiaría muy poco en su gobierno por el pesimismo que tiene, ¿no? Luego vendría China, luego vendría Canadá, Brasil, Alemania, Estados Unidos, y luego viene México, donde 18% te lo da en primera respuesta y 22% en segunda. Esto suma 40% de confianza en que sea el gobierno. Y luego por debajo de nosotros estaría Japón, Francia y Colombia. Interesante nuevamente el caso de Rusia y de China, porque son exactamente los dos extremos de mayor pesimismo en esta recuperación, y China de mayor optimismo. Y luego vendría las grandes empresas, donde pues nuevamente me llama la atención mucho China. Aquí se invierte un poco la posición. China pasa a ser el primero, luego vendría Rusia. Interesante porque, digamos, no en el agregado mundial de los 29 países, pero a nivel regional y por encima de estos países que se ven en la tabla estaría México, de la confianza en grandes empresas. Ahí prácticamente tienes 57% de la población entre primera y segunda respuesta, y por debajo Colombia, Argentina, Alemania, Japón, Brasil, Francia, Canadá y finalmente Estados Unidos, que parece que de momento está confiando más en su gobierno que en el sector privado. Estudio interesante para revisión, Lupita, cómo está el estado de ánimo en el mundo, qué nivel de confianza tenemos en la recuperación y en qué actores. Muy bien, pues interesante, como dices, hay muchos contrastes, Paco, y eso es lo que hay que poner atención. Te mando un abrazo, gracias por la información, buenos días. Muy buen día, Lupita, un abrazo de regreso, gracias.